Ya no quiero pelear, hago a un lado las armas en las que confío y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Todos los que estamos aquí, los que están en sus casas, espero estén listos viendo la televisión. Escuché el otro día una recomendación de un pastor. Decía, el día del culto, ustedes estén tranquilos en sus casas, dejen de hacer lo que están haciendo, hagan de cuenta que están en el servicio, ¿verdad? Para que no pierdan ninguna de las actividades. Por la gracia de Dios, hermanos, estamos nuevamente aquí para transmitir este servicio, que si más no estoy equivocado, es el número 11, servicio número 11 de las transmisiones en vivo. Sin duda una semana un poco difícil, varias personas, conocidos nuestros, esposos de algunas hermanas, pues están con la enfermedad, con el virus del COVID-19. Un pastor también de ahí de Caléxico también está ya, ayer me informaron que lo tuvieron que intubar y pues está mal, y algunas personas también, ¿verdad? Así que gracias a Dios por los que estamos aquí y gracias a Dios por los que en sus casas nos están viendo. Seguimos, hermanos, todo este mes de junio, muy probablemente hasta julio regresemos con las reuniones presenciales, buscando y cumpliendo los protocolos, pero al menos yo creo que por la disposición de la autoridad, yo calculo que hasta el cuarto domingo estarán dando autorización a las iglesias de reunirnos y ya nos pondremos de acuerdo nosotros qué es lo que vamos a hacer. Pero por lo pronto, hermano, qué bueno que están ahí conectados y manden sus comentarios, manden sus saludos, los checamos al otro día. Sin duda eso nos alienta para prepararnos para estar buscando que juntos adoremos a Dios, como les puse en la mañana, ¿verdad? En el grupo del WhatsApp, el mensaje que les mandé, que nos reuniéramos hoy, ustedes en sus casas, nosotros aquí, para adorar a nuestro Dios el Todopoderoso. Gracias a Dios, hermanos, por mis hermanos diáconos que están aquí, por mis hermanos y mi hermana del grupo, mi hermano Rodolfo, gracias a Dios, nuestra hermana Eva ya
pues se incorpora nuevamente después de una semana de problemas en su muela. Los papás de nuestro hermano Reinaldo, gracias a Dios, están mejor. Ayer platiqué con él, están mejor, están evolucionando, así que pues sigamos orando por ellos, sigamos orando por Jesse, el esposo de nuestra hermana Julia Araceli, que está bien, sí salió positivo el COVID, pero está bien, él está bien en su casa, casi no presenta ningún síntoma. Y también por Gustavo, el esposo de nuestra hermana Katy, que se ha sentido un poco con síntomas, le mandaron a hacer sus análisis, pero esperemos, pero también está dentro de todo, está bien. Así que estemos orando los unos por los otros y estando en contacto a través del grupo del WhatsApp, ahí tenemos toda la información. Así que vamos a orar para seguir con nuestro servicio. Padre, gracias por este domingo, gracias por esta semana, Señor, sin duda una semana difícil para algunos, Padre, una semana, Señor, donde sin duda algunos de tus siervos, Señor, pues se ha visto afectado por este COVID. Viene a mi memoria un pastor que yo no conozco, pero allá del sur de nuestro país, Señor, que 31 años y ayer o antier murió, Señor, por el COVID-19. También mi hermano Alberto Topete, Señor, pastor de la primera iglesia bautista de Caléxico, que está incubado, Señor, para lo cual pedimos tu intervención, que lo bendigas, Señor, que le des la sanidad y que bendigas a su esposa y a sus hijas e hijos y a su iglesia. Gracias porque aquí en la iglesia, Señor, tú nos sigues manteniendo con salud. Algunos esposos de nuestras hermanas pues están un poquito mal, pero con síntomas leves, y los miembros, Señor, pues dentro de todo estamos protegidos. Queremos seguir así, Señor. Queremos, Señor, si es posible, pase de nosotros esta copa. Ahora, Padre, queremos pedirte que nos des permiso para adorarte, Señor, para alabarte, para que tu iglesia ensalce tu nombre, para que te digamos todo lo que hay en nuestro corazón a través de los cantos, Señor, a través de escuchar la predicación, y que podamos salir renovados este domingo, Señor, para seguir en la semana estando en comunicación contigo. Bendícenos, Padre, ayúdanos, cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia. Si alguno de mis hermanos o hermanas o alguien de que esté conectado, Señor, que no sea de la iglesia, tiene algún problema, alguna necesidad, Espíritu Santo, te pido que te hagas presente en su vida, lo abraces, la abraces, lo consueles, la consueles y pueda disfrutar de tu paz. En tus manos pues nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gocémonos con las alabanzas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro primer periodo entonando Exáltate y con mis manos levantadas. De
entonando Creo en ti. Levantar a ti mis manos.
Gracias a Dios por estos hermosos cantos. Gracias a Dios porque sin duda estos cantos nos ayudan, nos bendicen, fortalecen nuestro espíritu y son una excelente preparación para escuchar el mensaje de la palabra, de Dios. Como les dije en el grupo, en la mañana, este día quiero predicar acerca del tema el cristiano, Jesús y el miedo. El cristiano, Jesús y el miedo. Sin duda, hermanos, en este tiempo de pandemia por el COVID-19, predomina en las personas que somos sensatas, que somos prudentes, un sentimiento que no es nada agradable y sí es perjudicial, es el miedo. Miedo a contagiarnos de este virus y sobre todo porque no hay una vacuna, no hay una cura. Para muchos el contraer este virus pues casi significa en gran parte la muerte, ¿verdad? Gracias a Dios algunos se logran recuperar, pero sobre todo aquellas personas que son jóvenes o
que no tienen ningún tipo de enfermedades crónicas, pero desgraciadamente en nuestro país hay mucha obesidad, hay mucho diabetes, mucha alta presión, y todo eso es culpa de lo que comemos y de lo que nos descuidamos. Y sin duda hoy estamos pagando por esto, ¿no? En la semana me preguntaba, y con todo respeto, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué llegó el COVID? ¿Por qué mandaste el COVID sabiendo que mucha gente iban a morir, ¿verdad? Gente de tu pueblo, gente no de tu pueblo, pero iba a morir porque no hay una cura, no hay una vacuna. La verdad que no sé, hermanos, no sé. Pero lo que sí sé es que lo que Dios hace siempre está bien hecho. Sin duda, a lo mejor el Señor quiere que su pueblo, nosotros, comprendamos. Y estaba pensando en la mañana de ese pasaje, y de eso voy a comentar el miércoles en el estudio con mis hermanos que nos congregamos por el Zoom. Ese pasaje de Timoteo, creo que es primera o segunda, no recuerdo, 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña bien la palabra de verdad. Sin duda, hermanos, muchos de nosotros posiblemente estábamos viviendo una vida muy descuidada espiritualmente. Posiblemente el Señor mandó este COVID para que algunos reaccionáramos, para llevarse a sus santos a su lugar. Sabemos que en el cielo está mucho mejor la gente. Pero no podemos negar, hermanos, que el COVID sí causa miedo. Hace unos días escuché a un comentarista decir: tengo pavor que yo o mi familia contraigamos el virus del COVID-19. Eso decía, tengo pavor. Y entonces hacía una invitación a quedarse en casa, y si se tenía necesidad, pues que se saliera, pero con todas las precauciones debidas. El miércoles pasado yo les decía a mis hermanas y hermanos que nos conectamos que yo tengo miedo a contraer el virus del COVID-19 por todo lo que esto conlleva, ¿no? El tener el virus. Miedo a la muerte, no, porque sé a dónde yo voy, sé a dónde voy después de morir, porque la Biblia me lo dice, y creo firmemente en Jesús y en la vida eterna que Él me ha regalado solo por su gracia y porque la Biblia me lo enseña. Pero soy honesto, no deseo contraer el virus, pero si la voluntad de Jesús es que lo contraigan, yo solo le he pedido al Señor que me ayude a pasar esta prueba con entereza y con estoicismo, y que ayude a mi familia también y a la iglesia. El miedo, hermanos, es un estado emocional que surge como respuesta ante una situación de un eventual peligro. También el miedo es un sentimiento de desconfianza de que algo malo nos puede pasar, o algo malo le puede pasar a un ser querido. Casi siempre, hermanos, el miedo desencadena acontecimientos tristes, y también es desencadenado por acontecimientos desagradables. Y muchas veces estos pueden ser verdaderos o imaginarios. El miércoles les decía a mis hermanas y hermanos que no llenáramos nuestra mente de miedo cuando creamos que podemos contagiarnos o estar contagiados, o cuando creamos que algún familiar esté contagiado. Y les daba algunas experiencias y
ayer una hermana me habló y me dijo, pastor, ¿cuáles las lecturas bíblicas que usted me recomendó? Yo venía manejando y no pude anotarlas. Y le di los pasajes bíblicos que normalmente uso yo cuando llega esa sensación de que uno puede tener esta enfermedad o algún ser querido la puede tener. Y le dije a la hermana y a otra hermana también que hablé, que me dijo, tengo miedo. Yo le dije, hermana, oré con ella y le dije, vamos a leer y lea este pasaje. Y yo les recomiendo a todos ustedes, los que me están viendo y escuchando, haríamos muy bien en aprendernos de memoria el Salmo 23, y si se puede en versión Reina Valera, porque como les decía el miércoles, las versiones modernas no mencionan el nombre de Jehová, y hay un motivo que ahorita no es el tiempo para explicarlo, lo expliqué el miércoles, pero en Reina Valera dice Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un hermoso salmo que te va a ayudar sin duda cuando pases por ese tipo de sentimientos. Algo que siempre, hermanos y hermanas, precede, o sea, es antes del miedo, es el sentimiento de ansiedad, de inseguridad. No importa que estemos en casa. Y estas emociones desencadenan diversas enfermedades, hermanos. Desde un decaimiento, desde un dolor de cabeza, hasta una enfermedad gastrointestinal. Hablando de colitis, de gastritis, ¿verdad? La ansiedad, eso produce. Dicen los psicólogos que el miedo en el hombre es un mecanismo de defensa que le permite al ser vivo mantenerse alejado de un eventual peligro. En ocasiones es bueno tenerle miedo a ciertas cosas para no acercarnos o para no hacerlo, ¿verdad? Es bueno decir, no, me da miedo hacer esto. Pero eso es por un lado más. Bueno, esta es la definición del miedo, hablando literalmente o secularmente. Pero déjenme hacer las siguientes preguntas para entrar en una reflexión y entrar al tema doctrinal, teológico, bíblico. ¿El Hijo de Dios tiene miedo? Y cuando hablo Hijo de Dios, hablo de un cristiano, de un discípulo de Cristo. ¿El Hijo de Dios puede tener miedo? Y otra, ¿le está permitido tener miedo al Hijo de Dios? En este tiempo de la pandemia es posiblemente o seguramente muchos cristianos tienen o tenemos miedo, como yo ya les dije, acerca de contraer este virus. Y posiblemente no nos atrevemos a confesarlo por temor a que nos critiquen, temor a que nos digan que nos falta fe. El miércoles les decía a mis hermanas, a veces las letras son muy frías. Y yo les decía, yo a veces veo a algunas de ustedes cuando algún hermano o hermana dicen, hermano, tengo esta necesidad, y ustedes ponen, Dios tiene el control. Y cuando yo veo eso, yo digo, ojalá que la hermana, el hermano, cuando tenga un problema, crea firmemente que Dios tiene el control. Pero yo le digo a Chuy, Dios tiene el control. Tienes un problema, Chuy, Dios tiene el control. Recuerda, Cristo te salvó. Eva, Dios tiene el control. Antonio, pero cuando yo tengo un problema, creo que Dios tiene el control. Y yo les decía, mi consejo es, no lo escriban. No lo escriban. O si lo escriben, si pasan por algún problema, pues manifiesten. Porque sí, hermanos, los consejos a veces son muy buenos darlos, pero cuando pasamos por ellos, a veces nos flaqueamos. Y entonces ahí, pues como que todo se viene para abajo. Normalmente nunca escribo a alguien, hermano, ten ánimo, Dios tiene el control de esta situación. Todos sabemos que Dios tiene el control.
Todos sabemos, al menos los que hemos leído la Biblia. Pero en esos momentos creo que necesitamos un abrazo. Oro por ti, hermano. Estoy orando por ti. Lo que yo hago nomás es invitarlos a orar, a leer la Biblia y a que sigamos confiando, y me ofrezco a ser su aya en ese momento. El aya es el que pone el hombro para estar acompañándolo en el dolor y orando todos los días y hablando por teléfono. Cuando algunos de mis hermanos han pasado por este problema y que tienen el COVID o algún familiar, todos los días hablo por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu pariente? ¿Cómo estás? Y así estoy, ¿verdad? Creo que eso ayudaría más. Es un consejo pastoral que les doy. No se preocupen, si ustedes ponen en el grupo Dios tiene el control, yo no les voy a decir nada. Solamente es un consejo como pastor que les doy. Entonces a veces no nos atrevemos a decir que tengo miedo a contraernos del virus. O a lo mejor decimos, tengo miedo de que Jesús se enoje conmigo. Si yo digo que tengo miedo, y si yo le digo a él que tengo miedo. Pero, ¿qué dice Jesús en relación con este tema del miedo? Miren lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Eso lo dice Reina Valera. Nueva versión dice, no se angustien. O sea, no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego el mismo capítulo, pero en el verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Rodolfo, tú tienes los micrófonos, tienes el micrófono, quiero saber si no hablo fuerte, se escucha bien en la transmisión. Sí, aunque no hable fuerte, ok. Mi paz os dejo. Bueno, si por algún motivo no se escucha, háganselo saber a Rodolfo o a Eva o a Carlos. Bueno, yo estoy confiando que están viendo la transmisión del servicio. Sí, eso. ¿Por qué te ríes, Chuy? Yo lo estaba viendo hace rato, pero la apagué porque como que va retrasado. No sé por qué mi teléfono. Así va todo. Va retrasado. Bueno, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se angustie vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo veo aquí a un Jesús amoroso. No a un Jesús criticón. No a un Jesús fanático. No a un Jesús regañón. No a un Jesús exhortador, como muchos de nosotros. Por eso a veces los hermanos no quieren acercarse a nosotros, porque se acercan y me dicen, es que pastor, mire, tengo esta necesidad, me siento mal. ¿Cómo te sientes mal? Pues ¿qué no eres hijo de Dios? ¿Qué no tienes fe en Dios? ¿Qué no crees que Dios tiene todo el poder? Y entonces el hermano o la hermana se hace chiquita. Y dice, no, ya no me vuelvo a acercar. Ya para que me regañe el pastor o para que me regañe la hermana que habla mucho y que digo yo que es bien consagrada. No, pues ya mejor no, y me la aguanto yo solo. Yo sé que ustedes no son así. A lo mejor yo sí, ¿verdad? Pero dice Jesús, no se angustien, no tengan miedo. Ahora preguntémonos, ¿qué provocó este miedo? Porque algo provocó el miedo. Es interesante. Y el miércoles les decía, ¿no? Si ustedes ven o leen el capítulo 13, ese capítulo empieza la preparación de la terminación de la vida corporal de Jesús en esta tierra. Empieza con el lavado de pies. Pero después, allá en el 33, miren lo que les dijo Jesús. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. ¿Me buscarán? Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué puso triste a los apóstoles? ¿Por qué tenían miedo los apóstoles? Porque Jesús
estaba diciendo que los iba a abandonar, porque su maestro ya no estaría con ellos y porque no sabían a dónde iba a ir el maestro. Esta noticia, hermanos, o esta noticia fue un impacto en la vida de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, de Felipe, y de todos los demás, que ahorita se me fueron los nombres, de Judas. Provocaron angustia, provocaron miedo. Los discípulos de Jesús se angustiaron, se sintieron estresados, y cada uno empezó a preguntarse: ¿qué haríamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Deje ponerle poquito en contexto. Su maestro y Señor ya no estaría con ellos y no sabían a dónde iba a ir. Número 2, ellos se iban a quedar solos, sin su líder espiritual. Número 3, los judíos, los líderes, querían matarlos. Ya los tenían bien identificados. ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? Y entonces esto les dio miedo. Ponte un poquito en las sandalias de ellos. Iba a poner, ponte en los zapatos, pero no había zapatos en aquel entonces, ¿no? Pongámonos en las sandalias de ellos. 3 años y medio dedicados a estar bajo el abrigo de Jesús. Ellos habían dejado todo, como les dijo Pedro a Jesús: todo lo hemos dejado. 3 años y medio dependiendo únicamente de Jesús. 3 años y medio siguiendo a Jesús a donde Él fuera. 3 años y medio sin preocuparse de nada. Jesús los sustentaba, Jesús los guiaba, Jesús los protegía. En 3 años y medio nadie les hizo nada. Y en 3 años y medio nada ni nadie los dañó. Jesús los había protegido, los había guiado, los había alimentado y sustentado holísticamente, o sea, completamente. Y ahora les da la noticia que ya no estaría, que ellos estarían solos y que ellos no podían ir con Él. No era opción. Inmediatamente su expresión cambió totalmente, de la alegría de ese tiempo de cuando Jesús lavó los pies y que sin duda hubo una predicación, hubo llantos, hubo lloros. Ahora que Jesús les da la noticia, hermanos, sus caras cambiaron. Su cuerpo y su cara expresaron miedo, estrés, angustia. Jesús se dio cuenta de eso. Jesús se dio inmediata cuenta de eso. Y con una cara y una voz impregnada de amor y de compasión, Jesús no los regañó. Les dijo: no tengan miedo, no se angustien. ¿Confían en Dios? Pues también confíen en mí. Recordemos que Él les venía enseñando que Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. Y más les dijo en ese capítulo 14: no tengan miedo, yo les dejo mi paz, mi protección. Más adelante les revela más el plan que iba a mandar al Espíritu Santo. Qué manera tan dulce, tan afable de hablarles su Señor y Maestro. Jesús no se enojó, hermanos, porque tenían miedo. Jesús comprendió su miedo. E inmediatamente Jesús vino en su auxilio para ayudarlos a vencer este miedo. Ojalá que siempre actuemos nosotros así, hermano. Con cualquier persona, con nuestros hijos, con nuestros padres. A veces los padres, cuando ya están ancianos, a veces vuelven a ser como niños, y hay muchos hijos
que son muy malos, muchas hijas que son muy malas con sus padres, ¿verdad? Ojalá que siempre actuemos así. Ojalá, hermanos, que siempre actuemos así con nuestros hermanos y hermanas en nuestra iglesia, que por su inmadurez posiblemente no hayan crecido y estén todavía teniéndole miedo. Hay hermanas que le tienen mucho miedo a la muerte. Y cuando me lo han confesado a mí, yo trato de animarlas y hacerles ver que hasta el mismo apóstol Pablo, él tenía cierto miedo a la muerte, que no se angustien, que sin duda clamemos al Señor para que nos dé paz. Ojalá, hermanos, que cuando alguien se te acerque a ti y te pida ayuda y consejo, actúes como Jesús. Pero por un momento dejemos esta historia de Juan en suspenso. Al final del sermón vamos a regresar. Ahora vamos a ver otra historia donde también los apóstoles tuvieron miedo, pero aquí sí vemos cierto reclamo de Jesús. Mateo 14. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Cambió el tono de Jesús aquí, hermanos. Cambió el tono, porque estos hombres estaban aterrados. Se les olvidó que el Todopoderoso está con ellos. Los apóstoles tenían miedo. Pero a diferencia de la primera historia que les conté, aquí vemos sí un cierto reclamo de Jesús a sus apóstoles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hubo cierto reclamo? Porque los apóstoles hicieron lo que tú y yo no debemos hacer, ni debemos permitirnos que pase en nuestras vidas. Ellos se dejaron dominar por el miedo. Ellos dejaron que el miedo los controlara. Ellos no tuvieron control sobre el miedo. Y el cristiano debe controlar al miedo, hermanos. Ayer estaba meditando en esto y me acordé de este pasaje que Pablo le escribe a Timoteo, donde le dice: porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo, hermanos, nunca nos debemos dejar dominar por el miedo. Podemos tener miedo y no hay problema que tengamos miedo, pero no debemos dejarnos dominar por el miedo. Cuando un hijo de Dios, hermanos, se deja dominar por el miedo, pierde el control. Pierde el control de su vida, pierde el control de su boca, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Cuando un cristiano se deja dominar por el miedo, se descompone, hermanos. Se descompone completamente. Miren lo que gritaron: ¡es un fantasma! No sé cuántos de ustedes creen en fantasmas todavía, ¿verdad? Pero tremendo, ¿no? Tremendo, es un fantasma. Y quiero decirles algo. Ellos acababan de ser testigos de un gran milagro. Ellos vieron cómo Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 personas. Y todavía pensando en esto, hermanos, ellos se dejaron dominar por el miedo
Cuando alguien se deja dominar por el miedo, se enferma, hermanos. Se enferma. Como les dije al principio. Pero además, daña su testimonio. Daña su testimonio. Dice Mateo que los apóstoles quedaron aterrados. Empezaron a ver fantasmas, se paralizaron. Y fue por eso que Jesús les gritó: ¡cálmense! O sea, en otras palabras, como una cachetada, ¿no? Como cuando a veces está alguien muy nervioso, les dan una cachetada para que reaccione. Hermanos, esto no debe pasar en tu vida y en mi vida. Estoy de acuerdo que tengamos miedo. Y sé que la pandemia nos da miedo. Pero no nos dejemos dominar por el miedo, hermanos. No dejemos que el miedo controle nuestras vidas. Sin duda esta pandemia es aterradora, hermanos. Y más cuando uno ve la imagen de ese tráiler refrigerado ahí en el Hospital General. Y más cuando escuchan las noticias que en el hospital, al menos en la semana que terminó, quedaban 7 camas. Y en el seguro ya estaban ocupando el 3er piso, cuando supuestamente se iba a ocupar el primero. Y sí, hermanos, y cuando ve uno allá en el centro o en el sur de México, que están haciendo fosas, sí da miedo. Pero no nos debemos dejar dominar por el miedo. Y aquí es donde deben de entrar las promesas que están en su santa y divina palabra. El Señor tiene el control. Y el Señor nos ayudará a salir de este problema. Cuando el miedo te quiera controlar, hermano, y yo les leía este hermoso salmo, ¿verdad? Que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios, hermanos. El Salmo 27, que más adelante los voy a leer, son pasajes que nos ayudan para que el miedo no tome control. El miedo lo que quiere es controlarnos. El miedo lo que quiere es controlarnos, quiere llenarnos la mente, hermanos. Quiere llenar la mente con todas esas figuras. Algunos de nosotros nos gusta ver los noticieros, algunos no. Yo llego a un momento en que le digo a mi esposa: vamos a dejar de ver noticias ya. Ya vi las noticias de México, ya vi las noticias de aquí de Mexicali, de Baja California. Permítanme decir, es que esta alergia no me quiere dejar. Y le digo: ahora vamos allá a distraernos. Vamos a ver una serie de Netflix, ¿no? Me gusta mucho ver series europeas, de allá de Finlandia, donde está todo nevado, ¿no? Me relaja. No debes dejarte dominar por el miedo, hermano. Y cuando creas que el miedo te está dominando, clama al Señor. Clama a Jesús y díselo: Señor, el miedo me quiere dominar. No permitas que domine mi mente. Ahora, ¿cómo podemos vencer el miedo, hermanos? ¿Cómo podemos vencer el miedo? Y lo primero es clamar fuertemente a Jesús. Clamar fuertemente a Jesús. Mire lo que dice el verso 28. ¿Entendemos la historia? Ellos gritando. Iba a decir como mujer, pero ya es una ofensa eso. Gritando, porque antes decían como mujer, ¿no? Ahora no, ya los hombres también. Gritando. Descontrolados. Y cuando Jesús le dijo: cállense o cálmense, no tengan miedo, entonces Pedro, el arrojado: Señor, si tú eres, respondió Pedro, mándame que vaya
a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, hermanos, pidió caminar sobre el mar igual que Jesús. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente quiso quedar bien con los demás, quiso apantallar a los demás. Yo no sé. Pero lo único que sé, que no estaba listo para esa prueba. No estaba listo. Y aquí hay enseñanza. Mucho cuidado, hermanos, cuando creemos que estamos listos para algo y no estamos. Pero ese es otro tema. No es el tema que quiero tocar. ¿Qué pasó? Pedro empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque el problema fue grande. Y Pedro tuvo miedo del problema, hermanos. Tuvo miedo del problema. Esta pandemia es aterradora, como yo les digo. Es aterradora. ¿Por qué? Porque no hay cura, no hay vacuna. Porque cualquiera te puede contagiar. Porque hay mucha gente que no cree en esto y se acerca además. Porque a veces somos descuidados. Pero ¿qué hizo Pedro, hermanos? Clamó a Jesús. Pedro clamó a Jesús: Señor, ayúdame. Y lo hermoso de esto es que Jesús inmediatamente vino en su ayuda. Notemos, fue Jesús quien le dio la mano. Nos dice Mateo que Jesús lo sujetó. Jesús lo sujetó fuertemente, hermanos. Y esto me encanta de mi Señor Jesucristo. No lo regañó, no lo criticó, no le dije: ya ves, por hacerte el más importante, por quererte creer el mejor, por voltear a ver el viento, por desviarte mi mirada. No, hermanos, Jesús lo sujetó y lo levantó. Entendamos claramente esta verdad, hermanos. Tú y yo nunca estamos solos. Jesús siempre está muy cerca de nosotros para ayudarnos y para sujetarnos. No importa lo que hayamos hecho, hermanos, no importa. Y no importa aún por lo que estemos pasando. Cuando el miedo quiera controlarte, cuando tengas miedo, solo clamemos a Él y Él vendrá en nuestro auxilio. Y una de las maneras de clamar es en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. Y te doy otra manera, hermanos. Ponte a cantar. Canta. Por ejemplo, este hermoso canto que entonamos hace rato, Creo en ti. Es un hermoso canto, hermano, que sin duda, cuando tú estés, tu mente se está llenando del miedo. Ahorita estoy hablando de la pandemia, pero por cualquier cosa. Clama a Jesús. Repite la palabra de Dios que tiene poder. Cántale alabanzas y Jesús vendrá en tu auxilio. En segundo lugar, hermanos, mantengámonos siempre relacionados con Jesús. Siempre mantengámonos cerca de Jesús, relacionados con Jesús. Y vuelvo a Juan, hermanos. En Juan 14 nos dimos cuenta que los apóstoles tenían miedo, estaban angustiados, pero estaban cerca de Jesús. No se alejaron de Jesús, estaban relacionados con Jesús, como tú y yo lo estamos, hermanos. Jesús vio su miedo, Jesús vio su mente, vio su corazón, vio su expresión, vio su cuerpo. Jesús vio y se dio cuenta que ellos no podían vencer el miedo. Y por eso les dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermanos. Jesús les dio promesas que no estarían solos. Es cierto, se iba a ir. Adelante explica que vendría el Consolador, pero dice: yo voy a estar con ustedes. Pero ellos estaban cerca de Jesús, hermanos. Cuando nosotros estamos relacionados con Jesús, el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas, hermanos. Y cuando el miedo llega a nuestro ser, Él nos recuerda todas y cada una de las promesas que Jesús nos ha hecho. Si tú te nutres más de la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, si tú te aprendes textos de la palabra de Dios, hermanos, si tú estás en una vida de oración, créeme, hermano, el miedo no te controlará. Sí, tendremos miedo, pero inmediatamente acudiremos a Jesús. ¿Y qué pasa, hermanos? La paz de Cristo inunda nuestro ser. Y entonces se quita el miedo. Si estamos relacionados con Jesús, hermanos, fíjate bien, nunca estaremos aterrados por nada. Nunca estaremos aterrados por nada. Nos dará miedo algo. Nos preocupará algo, si ya sea un ser querido se enferma, ya sea un ser querido está en el hospital o está pasando por un problema, nos dará miedo, posiblemente estemos tristes, pero aterrados nunca, porque estamos acudiendo a Jesús. Y Jesús siempre se encarga. En la semana agarré el teléfono y le hablé a una persona y me dijo: qué bueno que me habló, pastor. Me sentía angustiada y empezó a llorar. Yo no sabía, pero Jesús sí sabía. Y entonces el Señor me llevó a hablar con ella, a estar un tiempo platicando, orando, y se calmó. ¿Fui yo? No, fue el Señor. Porque el Señor siempre nos está buscando para ayudarnos, para bendecirnos, hermanos. Pero para lograr, hermanos, tener esa relación y tener éxito y cada vez tener menos miedo, Jesús les dio la clave en el capítulo 15. Dice: fíjense, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruta por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Nosotros, tú y yo, somos los pámpanos, somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nos mantenemos, hermanos, cerca de Jesús, si nos mantenemos pegados a Jesús, no importa las situaciones, aún por las más peores situaciones, vamos a ser grandemente bendecidos. Seremos fortalecidos y sobre todo seremos usados con poder por nuestro Señor Jesucristo para su honra y su gloria. Hoy sentí el deseo de escribirles en la mañana. Nos vemos en unas horas. Si conoces a alguien, les dije, háblale, dile que se conecte en la página de la iglesia, que tendremos un servicio. Y recuerdo que les puse, esa es una manera en nuestra nueva realidad de hacer evangelismo. Ahorita no podemos ir a las casas, por prudencia no debemos ir, pero sí podemos hablarles por teléfono y decirles: va a haber un servicio. Ya es cuestión de ella o de él y Dios. Los cristianos, hermanos, ¿tenemos miedo? Sí, pero no debemos dejarnos dominar por el miedo. Con Jesús y en Jesús podemos vencer
cualquier tipo de miedo. Quiero terminar mi sermón leyéndote estas hermosas palabras de un salmo que te recomiendo también, que si puedes te lo aprendas, al menos esto de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Amados hermanos, con Jesús estamos seguros y con Jesús podemos vencer el miedo. Tengamos un tiempo de oración. Mis hermanos del grupo nos van a ayudar con ese hermoso canto. Creo en ti. Así se llama, ¿verdad? Y quiero que lo escuches, hermano y hermana. Y cuando lo estemos escuchando, si estás pasando por angustias, o tú que nos estás viendo a través de esta transmisión, fíjate lo que dice el canto y pídele al Señor que te ayude a creer que estás en sus manos y que va a salir vencedor o vencedora, no importa lo que pase. Y pídele que te ayude a dejar a un lado el miedo, a no tener miedo, a vivir sin miedo, a vivir en paz, disfrutar la paz de Cristo. Padre, llegamos hasta tu altar, dándote la honra y la gloria por este sermón. Ayúdanos a no dejarnos dominar por el miedo. Saber que en ti somos más que vencedores y que tú tienes el control de nuestras vidas. Y si algún hermano o hermana en este momento está pasando por una situación difícil, de angustia, de tristeza, de estrés, que clame a ti, Señor, que clame a ti, por favor. Toda la honra, toda la gloria, todo el honor, Señor, porque solo tú lo mereces, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, que nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser descanse en ti, descanse en tus promesas, descanse en tu fidelidad, descanse en tu amor, descanse en tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Clama a tu Señor Jesucristo, hermano o hermana. Como Pedro, clama. Y ten la seguridad que Él te va a sujetar y te va a dar poder para que el miedo no controle tu vida y puedas tener una vida de victoria en Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y al descender
Démosle la honra y la gloria a Jesús. Con nuestra vida, demostrémosle que es lo primero en nuestras vidas, que le amamos y queremos servirle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Padre, que ese sea el propósito y el compromiso de tu iglesia, Ebenezer. Amarte por encima de todo, servirte a pesar de todo, Señor. Ayúdanos para hacerlo en esta nueva realidad. Que nadie de nosotros, Señor, nos perdamos. Que nadie de nosotros nos alejemos de ti con miedo, con problemas, con necesidades, que estemos cerca como estuvieron los apóstoles. Que no nos alejemos de ti, Señor. Es la oración en esta tarde. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo entonando el monte del Señor. Vamos a
continuamos, hermanos, entonando Derrama de tu fuego. Este segundo periodo entonando con sangre derramada y gloria solo para ti. Con sangre derramada, Jesús me libertó. Pagó todas mis fallas, clavado en una cruz. Con sangre derramada, Jesús me libertó. Pagó todas mis fallas. Pues
limpio de pecado y condenación. Y por eso descansa el Salvador. Pues nada buena como te quedó. Jesucristo, Jesucristo el Señor. Jesucristo, Jesucristo el gran Rey. Y con poder cada muerte venció. Jesucristo, Jesucristo el Señor. Jesucristo, Jesucristo el gran Rey. Y por eso yo canto que la sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria al único Rey. Gloria, gloria al que su vida dio. Gloria, gloria al que resucitó. Ese santo de Israel que vive hoy. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. Poderoso Salvador y gran yo soy. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. El principio, el fin y el que siempre será. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. Gloria, gloria al único Rey. Gloria, gloria al que su vida dio. Gloria, gloria al que resucitó. Ese santo de Israel que vive hoy. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. Poderoso Salvador y el gran yo soy. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. El principio, el fin y el que siempre será. Gloria solo para ti, gloria solo para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos llegado, hermanos y hermanas, a otro servicio más. Mi deseo, mi oración y el que todo, y es el deseo y es la oración de todos los que formamos el grupo que estamos aquí, pues que nuestros servicios sean de bendición para ustedes, ¿verdad? Que Dios hable a través de estos servicios a la vida de todos los que estamos aquí, pero también a la vida de los que nos están viendo y escuchando. Ojalá, hermano o hermana, que tú no te pierdas la comunión con tu iglesia a través de los servicios o a través del grupo de WhatsApp. Estamos hablándoles por teléfono a algunos hermanos, algunas hermanas, para saber cómo están. Queremos que haya esa
comunión. Sabemos que va a ser difícil el volvernos a reunir todos juntos, pero al menos estemos en contacto. Si por algún motivo no te contactamos nosotros, pues hazlo tú, hermano, hazlo tú, hermana, a través del WhatsApp, a través del teléfono, ¿no? Y cuando tengas alguna necesidad, algún problema, pues háznoslo saber, y créame, será un placer buscar la manera en cómo poderles servir. Así que gracias a Dios por un servicio más. Oremos para despedirnos. Padre, gracias, gracias, gracias. Nos has permitido disfrutar un servicio más. Solo por tu gracia es que estamos aquí. Muchas gracias por mis hermanos, por nuestra hermana del grupo musical, por nuestro hermano Rodolfo, que nos ayuda a transmitir esta transmisión, a mis hermanos diáconos, a mi hermana tesorera, Señor, que viene y recoge la ofrenda y está al pendiente de todos los pagos. Gracias, Señor, porque aunque quisiéramos que estuviera el templo con cada uno de mis hermanos, pues sabemos que no se puede, pero anhelamos ese día, Señor, en el que podamos vernos, y aunque a lo mejor no nos vamos a tocar, a lo mejor no nos vamos a saludar de beso ni de abrazo, pero queremos vernos, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes. Cuida tu iglesia, Señor. De una manera muy especial te pido por mis hermanas y hermanos que por necesidad tienen que salir a trabajar el día de mañana. Protégelos, cuídalos, Señor, que no vayan a contraer este virus. A los que estamos en casa y que tengamos que salir por algún motivo, pues también cuídanos, protégenos. Protege a nuestros niños, Señor. Protege, Señor, a nuestros hermanos mayores. Gracias por nuestras hermanas que en la semana pasada cumplieron años, Padre. Gracias. Síguelas bendiciendo, síguelas llenando de bienestar. Y gracias por los que en esta semana, Señor, si es tu voluntad, cumplirán años. Gracias pues, Señor, por tu pueblo. Gracias por nuestras instalaciones, por nuestros guardatemplos, que las mantienen en orden, limpias, Señor. Protégelos, cuídalos a ellos también, Señor. Y ahora llévanos a nuestros hogares con tu paz, y que podamos siempre, Señor, disfrutar de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos.